Buenos días a todos, soy José María Badal, soy radiólogo intervencionista del Hospital Severo Ochoa y para mí es un verdadero honor presentaros a la primera ponente porque es Isabel Martínez Cervás, es nuestra bibliotecaria del hospital. Es una persona muy conocida, es un icono dentro del hospital. Es la que nos apoya asistencia cuando queremos publicar, es la que nos ayuda a la investigación, es la que coordina a los estudiantes de la UACS que también acuden a ella. En fin, es un referente en lo que se refiere a publicaciones, búsquedas bibliográficas, un sinfín de cosas. Y además es una persona muy activa. No para de bombardearnos semanalmente. Ella pertenece al comité ejecutivo de Bibliomat Salud y aparte de esta institución nos mantiene continuamente actualizados a través de su perfil que es Mucha Biblio. Así que por favor, Isabel, cuando quieras, enséñanos todo lo que no sabemos. Gracias. Pues buenas tardes. Muchas gracias, José María. Supongo que la organización se preguntó cómo ubicar a la bibliotecaria entre tanto experto en redes sociales y tal vez incluso alguien se preguntó que a quién se le había ocurrido la idea de llamar a un bibliotecario o una bibliotecaria en este caso. Pues aquí me tenéis abriendo las jornadas que organiza Servei, a quienes agradezco que hayáis pensado en las bibliotecas y que hayáis pensado que las bibliotecas tenemos cosas que aportar y que os hayáis arriesgado a llamarnos. Y albergo esperanzas de que después de esta pequeña charla, en este sentido, los asistentes también piensen que las bibliotecas en este evento virtual tenemos algo que aportar. Voy a compartir mi pantalla. Ahora mismo. No sé si recordaréis este hashtag, sin ciencia no hay futuro, que se acuñó hace un tiempo y que en la actualidad está más vigente que nunca. Un hashtag no es otra cosa, para empezar, porque yo soy la bibliotecaria, entonces voy a empezar por el principio. Un hashtag es una palabra o conjunto de caracteres que están precedidos por una almohadilla, esta almohadilla que aparece aquí, para todos aquellos que no sepáis, y que sirve para identificar o etiquetar un mensaje en algunas redes sociales. Trabajo de etiquetar, por otra parte, que es muy inherente al trabajo de cualquier biblioteca. ¿Y para qué sirven los hashtags? Pues para que al transmitir, al divulgar, al comunicar, aumente la efectividad de nuestro mensaje. Nos permita ganar seguidores, esto ya os empieza a sonar un poco, y nos permita ganar me gustas, pero también para dar visibilidad a lo que contamos. Ese algo que difundimos, trasladado a nuestro ámbito sanitario, puede ser nuestros trabajos científicos o nuestros trabajos de divulgación, porque la ciencia más útil es, como aparece en pantalla, la que transmite sus resultados, la que los difunde, la que los enfrenta y la que los expone. Hasta hace poco tiempo, el modelo tradicional de comunidad científica, lo conocéis todos, pues siempre ha sido a través de los medios tradicionales, las revistas, los congresos, las conferencias, pero a pesar de seguir siendo el principal medio de comunicación de la ciencia, a este se le han añadido otros tipos, como son las web, los blogs, las diapositivas, los informes, las presentaciones en vivo, que permiten compartir, que permiten debatir, que permiten interactuar con nuestros iguales o con nuestros seguidores. Hoy en día estas nuevas formas de publicación también traen consigo otras formas de medir y que permiten dar más visibilidad a nuestros trabajos y a nuestras publicaciones científicas. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Michigan de hace unos años reveló que el 40% de los científicos encuestados, solo fueron 368, pero bueno, es una muestra pequeña, pero nos hace tener una idea de que no usaban las plataformas online. Solo el 50% usaba las redes sociales, solo el 50% tenía blog. Sin embargo, el 92% lee blog de ciencia. O sea, eso es lo que intentamos los bibliotecarios, las bibliotecarias intentamos convenceros de la importancia que tiene ampliar vuestros horizontes utilizando estos productos y estos sistemas para el seguimiento de nuevas medidas. Pero supongo que muchos estaréis pensando que la cantidad de seguidores que tiene un youtuber o el número de me gustas que salen en Twitter o en Instagram no deberían usarse para evaluar lo interesante o innovador que puede ser lo que alguien nos cuenta o lo que alguien escribe. Lo ideal sería que las medidas cuantitativas no sirvieran para valorar el trabajo de una persona,
sería la calidad del trabajo, me imagino que es lo que todos estáis pensando. Sin embargo, en el mundo académico, las métricas cuantitativas, que no están muy alejadas de esos números de followers o de esos números de me gusta, han servido siempre para valorar nuestros trabajos, para valorar los trabajos científicos, para conseguir los esenios, para conseguir las acreditaciones, para conseguir becas, acceder a subvenciones, acceder a financiación de proyectos. Si observamos lo que aparece en la pantalla, vemos un artículo de un periódico donde otra vez más los números son noticia, aunque esta vez se introduce algo nuevo, Google Scholar. Por regla general, lo que podemos, seguimos creyendo que con enviar una copia o un enlace de algo que hemos publicado a nuestros compañeros es suficiente, pero con la web 2.0 surgen nuevas posibilidades para mejorar la visibilidad de los contenidos científicos y también surgen nuevas formas de medir, que ya hemos hablado de ello y vamos a hablar más adelante, que se llaman Altmetrics. Podemos decir que en general existe un desconocimiento sobre estas nuevas formas de difusión de la investigación y más aún si hablamos de networking o la estrategia para crear una red de contactos profesionales con personas que tienen el mismo interés o intereses similares al nuestro. ¿No os habéis planteado nunca la posibilidad de disponer de una marca personal? Los medios sociales ponen a nuestro alcance, multitud de herramientas que nos permiten trabajar ese yo digital, del que van a hablar más adelante, imagino, otros ponentes, y planificar los pasos necesarios para construir una estrategia de visibilidad científica. Para ello, os hago una propuesta. ¿Por qué no trabajamos juntos? ¿Por qué no trabajáis con las bibliotecas en ese sentido? El eslogan hazlo tú mismo estaría muy bien, pero primero, ¿por qué no contáis con nosotras las bibliotecas en todo lo que os podemos ofrecer, en toda la ayuda que os podemos prestar para haceros autosuficientes después? Lo primero, empezando por el principio, sería plantearnos a qué nos referimos cuando hablamos de visibilidad. Si leemos la definición, podemos decir que es algo que se puede ver, algo notable, algo que llama la atención por alguna u otra singularidad. Es decir, que la visibilidad en la web lo que significa es estar ahí en la web. El poder ser encontrado en Internet es muy importante, el poder ser visitado, y para ello es necesario construirnos una estrategia de visibilidad científica. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo construirnos una estrategia de visibilidad científica? Pues me gustaría daros unos pequeños biblioconsejos, unas pequeñas ideas. Tomando como referencia a otro bibliotecario, a Víctor Moya, de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, de esta presentación suya, nuestra estrategia tendría que tener un objetivo. Tendríamos que saber qué es lo que queremos hacer. Si queremos aumentar nuestra visibilidad de nuestros trabajos, o la visibilidad de lo que publicamos, o conseguir más citas, o compartir nuestros trabajos con nuestros colegas profesionales. También tendríamos que saber a quién nos vamos a dirigir con esa estrategia de visibilidad científica. Si nos vamos a dirigir a nuestros iguales, a otros profesionales como nosotros, o nos vamos a dirigir, por ejemplo, en el ámbito sanitario a nuestros pacientes. ¿Por qué no? Los pacientes están ávidos de conocer información de salud y estamos hartos de ver, sobre todo con estos tiempos, la cantidad de bulos y desinformación que existe. Bueno, ¿por qué no hacer divulgación sanitaria real? Hasta ahora la mayoría de los sanitarios, la mayoría de los científicos, la mayoría de los investigadores se planteaban la comunicación de los resultados, pero no fuera de los canales tradicionales. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos la divulgación se asume como una obligación. Nosotros, hoy en día, el primer paso para construir una estrategia de visibilidad, os aconsejamos que sea divulgar los trabajos en redes, divulgar nuestra ciencia en redes. El segundo paso sería familiarizarnos con los conceptos, lo que significa web 2.0, ciencia 2.0, que son aquellos sitios web especializados, aquellos blogs, aquellos videoblogs en donde se comparte información, se colabora entre iguales, se interactúa, nos beneficiamos todos de datos, nos beneficiamos de textos completos, de trabajos de acceso abierto. Y el tercer paso muy importante sería crearnos la identidad digital, y aquí vamos a detenernos un momento. ¿Qué es eso de la identidad digital? ¿Cómo debemos crear una identidad digital?
Pues para crear nuestra identidad digital lo que debemos hacer es comenzar por elegir el nombre bibliográfico adecuado. Debemos firmar siempre de la misma manera, de forma homogénea, porque la falta de normalización en la firma, tanto del autor como de la institución a la que pertenecemos, produce problemas a la hora de recuperar esa información. También debemos crearnos un perfil de investigador y ahí os he sugerido dos sitios donde nos podemos crear un perfil de investigador, los más conocidos, ORCID y Google Scholar. Y por supuesto debemos mantenerlo actualizado, que no os preocupéis que no lleva demasiado tiempo hacerlo. Os recomiendo este vídeo que forma parte del MOOC Identidad Digital, Posicionamiento y Promoción de los Profesionales de Ciencias de la Salud, que Bibliomac Salud, la asociación a la que pertenezco, del que formo parte como comité ejecutivo, es una asociación de bibliotecarios de Ciencias de la Salud de Madrid, y la UNED organizamos hace tiempo. Firmar de diferentes formas, no tener en cuenta que los dos apellidos o los nombres compuestos y las abreviaturas en las bases de datos internacionales se van a indizar de forma errónea, y no ser cuidadoso a la hora de escribir correctamente nuestro nombre o el de nuestra institución va a producir una serie de problemas como los que aparecen en pantalla. Disminuye la visibilidad, dificulta a la hora de recuperar las publicaciones, tenemos menos fiabilidad en los indicadores tanto de productividad como de impacto, hay más dificultad a la hora de conocer las citas que recibimos y eso influye en el prestigio como autores. Y en el año 2007 lo que hizo un grupo de investigación de la Universidad de Granada, F3, y el PINDOC para CETIC hicieron una propuesta de manual de ayuda a los investigadores para normalizar los nombres. Hasta ese punto es importante la normalización. Como recomendaciones, pues que firméis siempre de la misma manera, que el nombre de pila lo hagáis desarrollado sin reducir la inicial, que los nombres compuestos los unáis con un guión, que solo el segundo nombre puede ir con la inicial, que María nunca se abrevia, y que el uso de los dos apellidos, como es mi caso, por ejemplo, mi primer apellido es muy frecuente, pues siempre unidos con guión. Aquí tenéis otros ejemplos de cómo se debe firmar y cómo debemos firmar los autores, y un vídeo aclaratorio de María Isabel Domínguez, también otra bibliotecaria de la Universidad de Alcalá de Henares, incluido en el MOOC del que os he hablado antes. Evita siempre elegir un nombre problemático, ese nombre bibliográfico que vais a elegir, porque será mucho más difícil encontrar vuestros trabajos y encontraros en las redes. Y lo mismo para firmar como institución. Siempre hay que incluir la afiliación cuando vosotros vayáis a firmar cualquier trabajo y nunca uséis acrónomos. ¿Y por qué esta insistencia en normalizar la firma? Porque aumenta la visibilidad tanto nacional como internacional, tanto del autor como de la institución en la que trabaja, porque se contabiliza de forma adecuada en las bases de datos y porque las métricas de los datos bibliográficos serán más fiables. Se contabiliza como un único. Hazte visible, por tanto, créate tu perfil. ¿Y dónde te creas tu perfil? En todos estos sitios que os estoy proyectando en la pantalla, os podéis crear un perfil. No solo debéis usar la firma normalizada, sino que es muy importante crear un perfil autor-investigador. Esto está directamente relacionado con la correcta localización de vuestra producción científica y la agrupación de toda vuestra actividad científica, porque las redes sirven para eso, para promocionar vuestra actividad científica. Algunos ejemplos de estos perfiles, de estos sitios donde os podéis crear perfiles son los que estoy proyectando en pantalla, aunque nos vamos a detener solo en los dos primeros, en ORCID y en Google Scholar. ORCID fue una iniciativa creada y mantenida por una asociación de entidades académicas y desde el principio tuvieron apoyo de las plataformas editoriales internacionales. Es un identificador que se está pidiendo para la presentación del currículum de los proyectos de I+D. Independientemente de las instituciones donde trabajemos, el ORCID siempre será permanente, siempre nos acompañará y permitirá establecer vínculos automatizados entre nuestras diferentes actividades profesionales. Nos podemos registrar de manera individual y de forma gratuita, como autores. Las instituciones no es gratuito. ¿Qué permite? ¿Qué ventajas aporta este ORCID? Pues evita confusión entre nuestro nombre y el de colegas con nombre similar,
permite una correcta atribución de las publicaciones en diferentes fuentes, posibilita importar y exportar referencias desde otros sitios como Scopus o como las que aparecen en pantalla. También nos permite utilizar ese número ORCID para enviar los artículos a las revistas cuando queremos publicar. Nos simplifica a la hora de evaluarnos, de que nos evalúen nuestra actividad investigadora. Y también lo podemos asociar a las solicitudes de financiación de proyectos y al estándar del CVN, del currículum vitae normalizado. Esto es un pantallazo de cómo se ve ORCID y cómo os podéis registrar. En segundo lugar, os recomiendo que también os deis de alta y creéis vuestro perfil investigador en Google Scholar Citation, que es una aplicación de Google Scholar que permite recoger todos los documentos científicos que se recuperan en Google Scholar, porque además de revistas, libros, capítulos, tal, hay editoriales, hay repositorios, hay catálogos, hay bases de datos. Os presenta el índice H, que ese sería otro tema de otra charla, y el seguimiento de citas localizadas. Recoge documentos en varios idiomas y recupera referencias que no encontramos en otros sitios. Es muy fácil, aumenta la visibilidad, fortalece nuestra reputación y nuestra identidad digital. Daros cuenta que la mayor parte de la gente empieza buscando siempre en Google. Facilita la recopilación de las citas recibidas y lo gestionamos nosotros como autores. Es muy fácil, solo se necesita tener una cuenta de Gmail, rellenar un formulario y nos va mostrando documentos con nuestro nombre o con autores similares y nosotros le vamos diciendo si son nuestros o no lo son. A ese perfil le podemos añadir fotos, le podemos añadir coautores, incluso podemos buscar documentos. En cualquier caso, este grupo de investigación de Granada al que antes he hecho referencia tiene esta presentación en internet que la podéis usar para ver claramente cómo utilizar Google Scholar y mejorar vuestra visibilidad. Ya tenemos nuestro perfil, ya hemos creado nuestra identidad digital. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como veis, entre medias voy metiendo publicidad subliminal. Ahora lo que tenemos que hacer es comunicar lo que hacemos y compartir para avanzar, porque lo que no se comparte no existe. ¿Y cómo compartimos? Pues compartimos, pues por ejemplo, creándonos un blog personal donde vamos a contar con un lenguaje mucho menos institucional, información sobre nosotros y sobre lo que hacemos. También podemos ofrecer acceso abierto a nuestra producción científica, o sea, tenemos que publicar en Open Access, en acceso abierto, que está directamente relacionada con poder subir a nuestros repositorios, tanto institucionales como no institucionales, como temáticos, esa información que estamos produciendo. Compartir nuestros trabajos en las redes sociales es muy importante y mantener ese blog que hemos hecho, mantenerlo activo. ¿Ventajas de publicar en Open Access? Pues nos beneficiamos de que tenemos más audiencia porque a cambio de proporcionar nuestros trabajos de manera gratuita, nuestra compensación viene en forma de reconocimiento. Acceso abierto significa más lectores, acceso abierto significa más colaboradores potenciales, más citas para nuestro trabajo, en definitiva, más reconocimiento. A nosotros como autores, pero como aparece en pantalla, a las instituciones en las que trabajamos, al gobierno general, a la sociedad. Mucha gente, muchos residentes en el hospital, muchos compañeros en el hospital me dicen, ya, sí, muy bien, publicamos en acceso abierto, pero la vía verde, que si tenemos que pagar, que si la vía dorada, que si tiene que pagar la institución, que si no hay revisión por pares. Bueno, pues ahora ya se empieza a hablar de una tercera vía, de la vía diamante. Esta es la tercera fórmula que intenta solucionar los inconvenientes de los dos modelos anteriores, de la vía verde y de la vía diamante. Imita la vía dorada que ofrece la revisión por pares, pero en este caso ni el autor ni la institución debe realizar ningún pago, puesto que la revisión por pares y la edición se realiza por voluntariado, nadie paga, no hay ninguna compensación económica, porque la motivación es el progreso de la ciencia y el reconocimiento académico y el bien social.
Este modelo soluciona los aspectos débiles que tenían los otros dos modelos, porque por un lado el coste de la vía dorada y por otro lado la falta de revisión por pares de la vía verde. Desde aquí a todos os animo a que publiquéis en acceso abierto. Y al publicar en acceso abierto, no subestiméis el poder de los repositorios, porque al publicar en acceso abierto podréis subir perfectamente a todos los repositorios vuestra actividad. Autoarchivar las publicaciones en algún repositorio tiene muchas ventajas, tiene mucha visibilidad, porque aparte de obtener un enlace, una URL permanente hacia la consulta o descarga de nuestra producción, los repositorios además nos ofrecen datos de uso de esa misma información a través de las altmetrics de las que os he hablado antes. Aquí os presento algunos repositorios donde podéis subir esa información. Repositorio de acceso abierto es el primero, que está desarrollado por OpenAIRE, es un repositorio institucional. El segundo es un repositorio de ciencias de la salud que alberga los preprints de los que hemos descargado mucha información con esta pandemia los bibliotecarios, que os la hemos servido. Los autores depositáis ahí vuestros manuscritos completos, pero que todavía no se han publicado. También cuidado porque puede haber retractaciones. También está, por ejemplo, aquí el repositorio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde se preserva y se difunde en acceso abierto todos los resultados de la investigación. Y, por supuesto, el repositorio institucional de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en donde yo trabajo, donde pertenece a la biblioteca donde trabajo. Es un repositorio muy nuevo, entonces todavía no hay mucha información, pero os animo a que también la utilicéis. También están el de Galicia y el de Cataluña. Luego hay otros, además, ¿dónde vamos a compartir esa información? Pues la compartimos en las redes sociales, de eso se trata. Estas jornadas van de eso, ¿no? Las más ampliamente conocidas, con millones de publicaciones y de investigadores, son ResearchGate, esta de aquí, y Academia Edu. Todo el mundo o mucha gente las conoce. Tiene, por ejemplo, ResearchGate más de 130 millones de publicaciones. Y Academia Edu tiene más de 146 académicos investigadores. Academia Edu recibe el 69% de las citas en los 5 últimos años. Pero bueno, como esas son más conocidas, yo os voy a traer unas redes sociales científicas muy nuevas. La primera de ellas es ScienceBook, que es una que ha nacido en España, que está ideada para conectar, comunicar y colaborar. Puede alojar blogs, puede alojar foros, chat, publicaciones, espacio para ideas, agenda de eventos, ofertas de trabajo, y su objetivo es divulgar el conocimiento a fin de estimular la difusión y el intercambio de las experiencias. Lo que les diferencia de otras redes sociales es que quieren crear una comunidad científica que divulgue ciencia. Las demás redes sociales se basan en publicaciones contrastadas y avaladas, y estos no. Y además lo que hace esta red social es que no aloja las publicaciones para evitar los problemas de copyright que tienen algunas. Lo que hace es enlazarlos. ScienceBook es una comunidad científica para publicar y compartir e intercambiar información científica fácil y rápidamente. Otra de las redes sociales es esta que os presento, es Collaborate, que quiere competir con ResearchGate. Centra su filosofía en ayudar a los investigadores a construir y a potenciar la marca personal. Permite crearos también un perfil, y para solventar los problemas de copyright no cuelgan los artículos, sino que publicitan a través de enlaces externos. Para daros de alta, que no es automática, que se tarda como unas horas, se hace a través del perfil de LinkedIn o con un correo electrónico, y esos registros se validan, por eso tardan unas cuantas horas. Aquí os he puesto una pantalla con una comparativa de las redes sociales, de las dos redes sociales más conocidas y algunas más. Mendeley aparece también, aunque en mi opinión es más un gestor bibliográfico que es una red social, pero al menos el editor que lo publicita así lo divulga. Y bueno, echarle un vistazo, las cosas que tienen, como veis, Collaborate es la que mejor va.
Y por supuesto, no nos olvidemos de Twitter, porque Twitter sirve como altavoz para divulgar en pocos caracteres el contenido del blog que nos hemos creado, de los cambios que hemos hecho en nuestra web personal, de la última publicación, etcétera. Os aconsejo la lectura de este post de La ciencia de la mula Francis, que es bastante interesante. Bueno, no penséis, estáis acostumbrados a trabajar de una determinada manera, pero este es el momento, vuestra oportunidad para mejorar. Y ya termino con estos biblioconsejos que publiquéis siempre, que os acordéis de registraros, que escribáis en vuestro blog, que sepáis que no quiero que se me olvide contaros que uséis plataformas legales, que esas plataformas córvidas no contabilizan esas citas, entonces, bueno, pues que tengáis en cuenta que funcionéis de una manera legal y, por supuesto, que contactéis con vuestra biblioteca porque están deseosos o estamos deseosas de ayudaros y de asesoraros. Y por mi parte, bueno, pues solo contaros que el embajador de vuestros trabajos sois vosotros mismos y que si queremos seguir los consejos del cofundador de Twitter, que sigáis las cuentas de vuestras bibliotecas porque pareceréis mejores ciudadanos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Isabel, por tu presentación. Recordaros que podéis hacer preguntas a cualquiera de los ponentes o a través del chat o a través de preguntas y respuestas. Yo quería preguntarte, Isabel, ¿cómo aconsejarías a un residente que entra en el hospital, que tiene ganas de publicar? Claro, hay tanta variedad y tú nos has expuesto gran variedad en cuanto a cómo registrarte, cómo hacerte ese DNI de investigador, pero si tuviéramos que simplificar, ¿tú qué le dirías? Mira, empieza por ORCID y ábrete una cuenta en ResearchGate o ábrete en las dos y ábrete también ResearchGate y Academia. O sea, ¿cómo empezar para un residente en el hospital? Bueno, para empezar, yo le diría a un residente del hospital lo que he empezado contando. Primero, que elija cómo firmar. Es que parece una chorrada, pero no es nada, es muy importante firmar siempre igual. Yo recuerdo, bueno, mis apellidos son muy normales, muy frecuentes, Martínez, entonces yo recuerdo cómo empezaba a firmar antes, con abreviaturas, es un lío luego poderte buscar. Tú te llamas Abadal, entonces es más fácil, ¿no? Pero para la gran mayoría de los españoles, pues nos llamamos Martínez, García, López. Lo primero, firma homogénea, siempre firmar de la misma manera y elegir un buen nombre para firmar. Y lo segundo, darse de alta en Google Scholar y darse de alta en ORCID. Los dos, en los indispensables. Dos. En los dos, indispensables. Perfecto. Fácil, y luego, ¿eh? siguiente paso, ResearchGate. Bueno, ResearchGate es una red social temática, es una red social donde se comparten cosas. Entonces, un residente al principio todavía no tiene publicaciones. Entonces, para alguien un adjunto, pues sí que es mucho mejor ResearchGate, pero un estudiante, un residente todavía no ha empezado a publicar. Lo que pasa es que cuando empieza a publicar, pues ya puede empezar a... Yo, de todas maneras, le daría una vuelta a la red social esta nueva que se ha creado aquí en España porque tiene mucho tirón. Empezó el año pasado, parecía ahí tímidamente que no despegaba y en el mes de junio ha vuelto otra vez a tomar tirón y yo creo que esa red social va a decir muchas cosas, va a haber mucho que hablar. Mira, y a ver si hay alguna pregunta más por parte de algún. El tema de Open Access, que no lo tenemos claro muchos de nosotros. Yo publico algo en Open Access por la vía que sea, pero tengo algo publicado en Open Access. ¿Eso significa que ese artículo que lo puedo abrir y lo puede ver cualquiera, lo puedo usar yo también? ¿Lo puedo coger y lo puedo colgar en ResearchGate de una manera abierta? ¿Lo puedo poner en LinkedIn de una manera abierta? ¿O hay restricciones legales con el Open Access para que yo lo difunda de la manera que yo considere? Cuando tú publicas, siempre firmas un contrato. De hecho, la gente no suele ser consciente de que está cediendo su trabajo a la editorial donde publica. Sin embargo, con Open Access es justo lo contrario.
salvo que haya alguna revista en algún sitio que diga que es Open Access y haga prácticas encubiertas de otra cosa. Pero cuando tú publicas en Open Access, tú te quedas con los derechos de autor. De todas formas, cada revista tiene unos criterios. Entonces hay unas herramientas, Serpa Romeo y Dulcinea, son dos herramientas que sirven para saber cuáles son los criterios de cada revista. Si tú puedes publicar o no puedes publicar una vez que ya has pasado la revisión por pares, si puedes publicar los preprint o no puedes publicar los preprint. Los preprint significan los trabajos que no han pasado la revisión por pares tampoco. Pero cuando tú publicas en Open Access, todo eso te lo ahorras. O sea, cuando tú publicas en Open Access, tú eres el dueño de tus derechos de autor. Los derechos de autor no los cedes a la editorial. Por eso es tan importante y por eso Europa lleva tiempo diciendo que deberíamos publicar en Open Access, en acceso abierto. De hecho, hay una directriz europea, una directiva europea, mejor dicho, que en el año 2020, era el horizonte del 2020, era la última oportunidad que teníamos para publicar en Open Access, porque todo lo que hagamos dentro de una infraestructura pública, por ejemplo, nosotros en los hospitales, si utilizamos infraestructura del hospital que es público o los pacientes, tenemos la obligación de publicar en Open Access. Y la vía diamante, pues me parece una muy buena opción. Una alternativa. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ha respondido también a la pregunta del doctor Ibeas sobre ResearchGate y colgar artículos con lo que nos has contado. Y yo sí que quería darte las gracias personalmente y animar a todo el mundo que, como veis, que empiece a publicar o incluso que tenga experiencia publicando, que baje a la biblioteca a hablar con Isabel o con el equivalente de Isabel, porque sabéis que esto avanza muy rápido y es imposible que estemos al día. Muchísimas gracias, Isabel, por tu Muchas gracias participación. a vosotros. Gracias.